Hola, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy vamos a resolver problemas de química analítica. Bueno, el problema dice lo siguiente. A partir de 7,5 miligramos de una sustancia, se obtiene por combustión 19,33 miligramos de dióxido de carbono y 4,95 miligramos de agua. De 5,72 miligramos de la misma sustancia se liberaron 1,31 centímetros cúbicos de nitrógeno a 20 grados centígrados y 720 mililitros de mercurio, que se repitió en agua. Nos pide determinar la fórmula molecular de la sustancia, sabiendo que su densidad relativa respecto al aire es 3,724. La presión del vapor de agua a 20 grados centígrados es igual a 6 mililitros de mercurio. Bueno, para resolver este problema vamos a ir anotando los datos, ¿no? Los datos vamos a leer detenidamente ¿no? Cómo está ocurriendo la reacción, en un principio dice que hay una sustancia, ¿no? Hay una sustancia, ¿no? El cual dice, por combustión nos da dos productos que son dióxido de carbono y agua. Entonces, esta sustancia más, bueno, al hablar de combustión hablamos de una reacción producida por la presencia de oxígeno, gas, ¿no? Entonces ahí vamos a ir escribiendo lo que es el oxígeno gaseoso. Y esto dice que da como producto, seguir anotando también, dice que nos da como producto ¿qué? El dióxido de carbono y el agua. Entonces vamos a escribir la fórmula del dióxido de carbono. Sabemos que es CO2, dióxido de carbono, ¿no? Además a ello, tenemos como producto también el agua. Vamos a ir escribiendo agua. ¿No? Bueno, ¿en qué cantidades? Si bien esta es la reacción, también nos indica valores, ¿no? Cantidades en realidad máximas de estos sustancias. Bueno, dice a partir de 7,5 miligramos de una sustancia. Entonces la sustancia nos indica que tiene una masa igual a 7,5 miligramos, ¿no? Se obtiene por combustión 19,33 miligramos de dióxido de carbono. Voy a anotar ese datito aquí. Dice 19,33 miligramos de dióxido de carbono. Además, 4,95 miligramos de agua. 4,95 miligramos de agua. Muy bien, ya tenemos esos datos. Dice, además, a esto, ¿no? De 5,72 miligramos de la misma sustancia. Interesante, ¿no? De 5,72 miligramos, o sea, inicialmente es nacido la reacción donde se han producido estos dos productos, pero luego nos dice, ¿no? De 5,72 miligramos de esta sustancia han liberado, dice. Entonces, ¿qué ha pasado? Han liberado, vamos anotando los datos ahí, han liberado, dice, 1,33 centímetros cúbicos de nitrógeno. Aquí bastante interesante, ¿no? De nitrógeno. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, el símbolo de nitrógeno es el, ¿no? De nitrógeno. Además, necesita a una temperatura igual a 20 grados centígrados, ¿no? Y
la presión igual a 720, dice, milímetros, perdón, aquí vamos a ir colocando, igual 720 milímetros de mercurio, ¿no? Que se recogió en agua. Ah, qué interesante. Cuando se recoge en agua también nos van a ir dando valores de lo que es la presión, por ejemplo, ¿no? Y aquí en la última parte dice, ¿no? La presión del vapor de agua a esta misma temperatura es igual a 6 milímetros de mercurio. Por tanto, vamos a anotar también ese datito, a esa temperatura. Vamos a decirle aquí la presión del vapor de agua, ¿no? La presión del vapor de agua. ¿Cuánto había sido? Es 6 milímetros. Qué interesante. Bueno, estos datos nos está dando para el nitrógeno. En este caso, entonces, este dato que nos está dando nos indica que esta sustancia, en realidad, es un compuesto orgánico, ¿no? Porque esta sustancia está constituida por sustancias sí o sí tiene carbono, nitrógeno, puede ser que tenga oxígeno, pero nos está indicando también que es nitrógeno, ¿no? Qué importante. Que tiene nitrógeno, ¿no? ¿Y esto cómo sabemos? Sabemos que esta sustancia, cuando nos dice el problema, que cuando reacciona con el oxígeno forma CO2, y el CO2 se forma o es un producto que se obtiene a partir de la combustión de un compuesto orgánico, ¿no? Entonces el problema nos pide determinar lo que es la fórmula molecular, ¿no? Nos está pidiendo la fórmula molecular. Entonces vamos a arreglarlo. ¿Dónde estamos? Determinar, dice, la fórmula molecular, ¿no? De esta sustancia, ¿no? De la sustancia. Y la sustancia, bueno, no lo conocemos, pero podemos saber la fórmula molecular dependiendo, ¿no? Haciendo un análisis de la cantidad el porcentaje que tiene cada compuesto de esta sustancia. Ya, para ir resolviendo, en un principio, estos datos que tenemos nos pueden o nos van a permitir, por ejemplo, poder hacer el cálculo de la cantidad de carbono que tiene esta sustancia. Gracias a este carbono que tiene esta sustancia, además, este producto de hidrógeno, la cantidad de agua producida, nos va a ayudar a determinar la cantidad de hidrógeno que tiene esta sustancia. Por tanto, vamos a ir haciendo ese cálculo, ¿no? Tenemos ahí los datos. Un poquito que nos está olvidando. Dice, determina la fórmula molecular de las sustancias de relativa respecto a la B, ¿no? Respecto a la E es 3,724. Un dato muy importante que más adelante tenemos que olvidar, ¿no? Ya. Entonces, para iniciar lo que es el cálculo de las masas de carbono presentes en esta sustancia de hidrógeno, vamos a utilizar una ecuacióncita, ya una relación que utilizamos mucho en química. Aquí lo voy a ir copiando, ¿no? La cual es la siguiente, ¿no? Vamos a hacer una relación, entonces aquí vamos a colocar un mensajito. Determinamos las masas de carbono e hidrógeno presentes en el dióxido de carbono y agua producidos en la reacción. Determinamos las masas de carbono e hidrógeno presentes en el dióxido de carbono y agua producidos, ¿no? Listo. Y para hacer esto, ¿qué hacemos? Vamos a
esta ecuacióncita, bueno, esta relación que tiene que ver masa, peso molecular de cualquier compuesto respecto a la masa, peso molecular de cualquier otro compuesto que está presente en la reacción. En este caso, estamos haciendo la relación, o lo que queremos determinar es la masa de carbono, ¿no? Respecto a la masa del dióxido de carbono, ¿no? Además a ello, lo que nosotros necesitamos conocer son los pesos moleculares. Qué importante es esto. Entonces, vamos a ir anotando los pesos moleculares de los compuestos que conocemos. Por ejemplo, aquí, del dióxido del carbono, ¿cuánto será su peso molecular? Bueno, vamos a hacer un cálculo rapidito. Voy a utilizar mi calculadora. ¿Ya? El peso molecular del carbono es 12. 12 más el peso molecular del oxígeno es 16, pero son 2 átomos por 2, ¿no? ¿Y eso cuánto será? Bueno, vamos a ver. Eso es igual a 44. Por tanto, y el peso molecular del dióxido de carbono es 44. ¿44 qué? Gramos sobre, ¿no? Importante este dato. 44 gramos sobre. Del agua, de la misma manera vamos a hacer el cálculo. Sabemos que el peso molecular del agua es 1. Tenemos 2 moléculas de agua, entonces es por 2 y más el peso molecular del oxígeno es 10. Entonces tenemos 18, ¿no? Estamos 18 gramos. 18 gramos sobre es el peso molecular de agua. Ahora, el peso molecular, eso es lo que me piden, el peso molecular de esta sustancia, ¿no? El peso molecular de esta sustancia es lo que yo desconozco, eso es lo que quiero determinar. Pero me da un datito, ¿no? Para conocer este peso molecular, ¿qué es lo que me da? Me dice, ¿no? La densidad relativa es igual, dice, a 3,724, ¿no? Entonces este ratito es importante para conocer el peso molecular de la sustancia. Gracias a ese peso molecular podemos determinar la fórmula. Bueno, ya tenemos todo eso. Lo único que hemos hecho solamente es iniciar toda la pregunta y la respuesta. Como se había mencionado, tenemos una relación masa-peso molecular. En este caso, yo conozco la masa del dióxido de carbono, también lo determino el peso molecular, de la masa del agua, y bueno, tengo la masa de la sustancia, ¿no? La masa total de la sustancia. Pero necesito diferenciar solo de la voy a determinar con una ecuación. Entonces, de esta ecuación, ¿no? De esta ecuacióncita voy a ir determinando lo que es. Vamos a escribirlo, ¿no? De esta ecuación, de esta relación, vamos a despejar ¿qué? Voy a despejar lo que yo quiero conocer, la masa. Despejo la masa de carbono, ¿no? Entonces voy a despejar esta masa de carbono y que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, ¿no? Lo dejo solito aquí a la masa. En el denominador tengo el peso molecular del carbono, pasa al otro miembro, ¿no? Va a ir a multiplicar. Y bueno, lo único que hacemos en este caso es reemplazar esos datos. Por tanto, digo, ¿no? Digo, el cálculo. Voy a hallar. Ahora podemos ir reemplazando en esa ecuación los datos que tenemos. Vamos a ir viendo, bueno, tengo que volver a escribir. Digo, ¿no? La masa
la masa del carbono, es igual al peso molecular del carbono. ¿Cuánto es el peso molecular del carbono? Bueno, ya habíamos mencionado que es 12 gramos sobre mol. Un dato muy importante, si nos fijamos en los datos que nos da el problema, las cantidades de masa que tienen son en miligramos, ¿no? En miligramos. Y estos datos están, bueno, del peso molecular está en gramos por mol. Pero vamos a ir haciendo, vamos a ir reemplazando y se van a ir anulando lo que son las unidades. Por tanto, vamos a mantenerlo nomás estas unidades en miligramos, ¿no? Entonces es 12 gramos sobre mol, ¿no? De carbono por, vamos a hacer nuestra fracción, por, como nos indica aquí en la ecuación, es la masa del dióxido de carbono. ¿Cuál es la masa del dióxido de carbono? Bueno, aquí tenemos, ¿no? La masa del dióxido de carbono es 19,33 miligramos, ¿no? Y aquí tenemos el peso molecular del dióxido de carbono, ¿no? Es 44 gramos sobre mol, ¿no? Sobre mol. Bueno, y eso sería igual a cuánto. ¿A cuánto es igual eso? Vamos a hacer nuestro cálculo. Dice que es, vamos a ir borrando esto, es 12 por 19,33, 19,33 dividido, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 44. Y eso nos da igual a 5,27, ¿no? Entonces la masa del carbono dice que es 5,20. Bueno, perdón, vamos a nuestra calculadora. Y esto es igual a 5,27, ¿qué? 27 miligramos de carbono, ¿no? ¿Por qué se nos van a ir aquí las unidades? ¿No? Gramos con mol se simplifican con estos gramos con mol y las unidades que nos quedan son miligramos de carbono, ¿no? Bueno, de la misma manera vamos a hacer el cálculo para la masa del hidrógeno, ¿no? Entonces voy a hacer el mismo análisis para determinar la masa de hidrógeno, ¿no? Ya no será masa de carbono, será masa de hidrógeno respecto al peso molecular del hidrógeno igual a la masa del agua sobre el peso molecular del agua. Y de esa ecuación despejamos lo que es la masa del hidrógeno. Voy a ir cambiando aquí, del hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? Es 1, pero son 2 moléculas, ¿no? Entonces directamente podemos decir 2, ¿no? 2 gramos sobre mol por, ¿cuánto es la masa del agua? El dato nos decía, que si todavía se ve, es 4,95, ¿no? 4,95 miligramos, ¿no? Sobre el peso molecular del agua. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? Es 18 gramos sobre mol. Bueno, otra vez vamos a hacer el cálculo, ¿no? Y vamos a hacer aquí un análisis de las unidades. Vamos a ir viendo otra vez. Aquí gramos por mol, se va a ir con estos gramos por mol y nos va a quedar en miligramos, ¿no? Aquí también hemos hecho eso. Listo. Ahora vamos a calcular. Ahí está mi calculadorita, me dice que es 2 por 4,95, ¿no? Y eso igual voy a dividir entre ¿qué? Voy a dividir entre 18, ¿no? Bueno, y ese resultado, ¿cuánto es? Mi calculadorita me dice 0,386. Pero bueno, estamos utilizando dos cifras significativas, por lo que vamos a poner, redondeando este 6, va a ser 0,39, ¿no? 0,39. Entonces
ahí. Vamos a ponerlo ahí. 0,38, bueno, 39, ¿no? Miligramos. Esto es de hidrógeno, y en este caso es de carbono. Bueno, entonces gracias a estos datos que nos daba el problema, ¿no? Inicialmente hemos podido determinar lo que son la masa del carbono y la masa del hidrógeno. Listo. Ahora vamos a hacer el análisis aquí, ¿no? Nos dice que tenemos, bueno, que 5,72 miligramos de esta sustancia. Dice que a estas condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿no? Además, recogidos en vapor de agua. Bueno, nos habla de compuestos de nitrógeno que está presente en la sustancia. Por tanto, si nos damos cuenta, el nitrógeno es un gas. Por tanto, las ecuaciones a utilizar para determinar la masa del nitrógeno presente en esta sustancia, vamos a tener que utilizar la ecuación general de los gases, ¿no? Que es esta. Bueno, entonces vamos a ir aquí. Yo ya la tengo, esta ecuacióncita. Listo. Voy a hacer un pequeño mensaje, entonces aquí vamos a poner, ¿no? Ya. Entonces vamos a escribir como hemos hecho anteriormente y decimos determinamos la masa del hidrógeno, del nitrógeno, determinamos la masa del nitrógeno con la ley de los gases, ¿no? Porque como habíamos mencionado, el nitrógeno es un gas. ¿Cuál es esa ley? Aquí ya la tengo escrita, ¿no? Esta es la ley de los gases. ¿Qué nos dice? ¿No? Bueno, la ecuación también llamada P de ratón, ¿no? O sea, la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, donde R es la constante de los gases, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. De esta ecuación además sabemos que vamos a ir escribiendo, ¿no? Ya tengo todo más avanzado lo que son las ecuaciones. Bueno, el número de moles en esta ecuación, aquí voy a poner, ¿no? Donde el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Por tanto, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Esta ecuación nos quedará igual a, ¿no? A esto. Si el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, reemplazando en la ecuación principal de los gases, entonces voy a tener eso, ¿no? Y bueno, a mí que me interesa, hemos dicho, determinamos la masa del nitrógeno, por tanto tengo que despejar la masa de esta ecuación, ¿no? Aquí voy a poner, vamos a ir escribiendo. Despejamos la masa, ¿no? Vamos a despejar de aquí la masa y tenemos esta ecuación. Por tanto, esta ecuación dice que es la masa del nitrógeno, ¿no? La masa del nitrógeno, lo voy a dejar de este lado, es igual a la presión por el volumen por el peso molecular. Todo esto que está multiplicando la masa va a pasar a dividir, ¿no? Pasa para el otro miembro a dividir, entonces es sobre RT. Bueno, aquí además es importante recalcar que R, ¿no? Vamos
vamos a ver aquí, donde R es igual a 0,0821, ¿qué? Sus unidades, atmósferas, ¿no? Es 0,0821 atmósferas por litro sobre grado Kelvin, ¿no? Por mol. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Y del problema ya sabemos que tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos, dice, la presión, sí, tenemos la presión, la temperatura también, y también tenemos el volumen, ¿no? Además esta presión está recogida en vapor de agua, ¿no? Entonces tenemos la presión en vapor de agua. Ah, una cosa que tenemos que ver, por ejemplo, las unidades de la constante R está en atmósfera, litro, grado Kelvin, mol. Y los datos que nos da el problema están en centímetro cúbico, la temperatura en grados Celsius y la presión en milímetros de mercurio. Entonces es importante hacer la conversión de estas unidades al sistema que manejamos de la constante, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ese cálculo. Y para ello vamos aquí, tengo una pequeña ayuda de memoria, ¿no? Para ir viendo las unidades, ¿no? Qué importante es esto. Vamos a ir viendo las relaciones. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio aquí y decimos, ¿no? Que cuáles son sus equivalencias de estas unidades. Bueno, vamos a ir recordando y decimos que 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera, al igual que 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Además, también tenemos que 1000 miligramos es igual a un gramo. Y bueno, la conversión para tener en grados Kelvin no es más que hacer la suma de 273,15 más la temperatura en grados Celsius. Entonces esta suma nos va a dar o nos va a permitir tener el valor en grados Kelvin, ¿no? En Kelvin. Por tanto, entonces aquí vamos a ir anotando, hacemos la transformación de, bueno, transformamos las unidades, ¿no? Transformamos las unidades al mismo sistema de la constante R, ¿no? Listo, ya tenemos eso, entonces vamos a trabajar eso. Bueno, ahora vamos a hacer la transformación de estas unidades, ¿no? En principio nos dice que tenemos un volumen de 1,33 centímetros cúbicos y nosotros necesitamos esta cantidad, vamos a ir convirtiendo, 1,33 centímetros cúbicos a litros, y según esta relación tenemos que multiplicar por 1000 centímetros cúbicos, son equivalentes a un litro. Por tanto, ¿cuánto será eso? ¿No? Vamos a hacer el cálculo. 1,33 dividido entre 1000. Tenemos que es igual a 1.33 porque es la menor, ¿no? 1,33 sobre 10
y es exponente, ¿no? Y es exponente de la menos. ¿No? Y por tanto eso será en litros, ¿no? Litros. Vamos a ir simplificando las unidades. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se van. Tenemos en litros, ¿no? Listo. Ahora vamos a ir convirtiendo las presiones. Vamos a hacer la presión de este gas es 720 milímetros de mercurio y la presión del agua 6 milímetros de mercurio. Vamos a ir ambos convirtiendo, ¿no? 720 milímetros de mercurio, ¿no? Por otra vez vamos a hacer, ¿no? Sabemos que 760 milímetros de mercurio son equivalentes a una atmósfera, ¿no? Por tanto, esto será igual a, vamos a hacer nuestro cálculo y decimos que 720 dividimos entre 760. Bueno, y eso será igual a 0,95. Estamos manejando con dos cifras significativas, por tanto 0,90. Perdón, 0, era 0, vamos a recordar, 0,95, ¿no? 95 que no es muy importante, porque dice aquí milímetros de mercurio se simplifican con milímetros de mercurio, las unidades que nos quedan es el mismo. Bueno, vamos a hacer el mismo análisis para la otra presión de vapor de agua, que nos dice que 6 milímetros de mercurio. ¿No? Nos indica que 6 milímetros de mercurio. La temperatura. Bueno, tenemos una temperatura que nos dice, bueno, que el gas está, bueno, se liberaron, dice, tantos, el volumen de 1.31 centímetros cúbicos de nitrógeno a 20 grados centígrados. Entonces, esa temperatura necesitamos convertirla a grados Kelvin. Vamos a hacer eso, dice que es 20 grados centígrados. Y como indica nuestra relación, ¿no? Nuestra relación para transformar a grados Kelvin, decimos que en Kelvin va a ser igual a 273,15, ¿no? Más los 20 grados centígrados, eso nos va a dar, serían 293,15, ¿no? Pero dice que Kelvin. Entonces directamente ya estaría la transformación, ¿no? Bueno, ya tenemos todas las unidades en el mismo sistema que se tiene de la constante, por lo que podemos ir reemplazando, ¿no? Entonces, esta ecuacióncita, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Sea nuestra ecuación, ¿no?
¿no? Por tanto, vamos a ir reemplazando los datos en la ecuación 1 para determinar la masa del nitrógeno. Entonces decimos, reemplazando los datos en la ecuación 1, ¿no? En la ecuación 1. Por tanto, si esta es nuestra ecuación 1, copiar, voy a reemplazar. Un dato también muy importante, el peso molecular del nitrógeno es 14 gramos sobre 1. No es 14 gramos sobre 1. Vamos a ir reemplazando entonces los datos. La presión, ¿cuánto es la presión? Un dato importante, como este gas ha sido reducido en vapor de agua, debemos restar ambas presiones, ¿no? Aquí tengo una presión de 0,95 y la presión del vapor de agua, que es en este caso 0,00078. Voy a ir reemplazando los datos. Entonces sería 0,95 menos, voy a escribir aquí, está en la ecuación científica, lo voy a ir usando, es 0,0078, ¿no? La presión, y esto está en qué unidades en el sistema. Listo, el volumen, ¿cuánto es el volumen en litros? En litros es 1,33, o lo mismo, o es lo mismo también, podemos decir 0,00133, ¿no? ¿Pero qué? Litros. Y el peso molecular del nitrógeno. El peso molecular del nitrógeno es 14 gramos sobre mol. Pero tenemos que considerar que utilizamos esta ecuación de los gases porque el nitrógeno está como gas, por tanto son 2 moléculas de nitrógeno. Entonces tenemos que poner por 2, ¿no? Además, R, hemos dicho que la constante es 0,0821, que la unidad es atmósferas por litro sobre grado Kelvin por litro. Y la temperatura, que ya lo hemos convertido a grado Kelvin, que es 293,15. ¿No? Bueno, ya tenemos ahí reemplazado todos los datos, ahora hacemos el cálculo. Vamos a ir haciendo el cálculo. Dice 0,95, ¿no? 0,95 menos, ¿no? Menos 0,0, ¿no? 0,00078,9, ¿no? Listo, eso es por 0,00133 por 14 por 2. Cerramos paréntesis y dividimos sobre 0,081 por 293.15. ¿No? Por tanto, dice, eso es igual a 1,45, escribir cómo está, ¿ya? 1,46, porque dice lo mismo.
¿Cuáles son las unidades? Estamos hablando de masa, por tanto verificaremos que efectivamente tengamos unidades de masa, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo. Aquí atmósferas se van a ir simplificando con lo que son las atmósferas de la constante de los gases. Los litros, de la misma manera, litro con litro se van a simplificar las unidades. Grado Kelvin con este grado Kelvin. Este mol se va a simplificar con este mol. Y evidentemente sí tenemos las unidades de grado, ¿no? Grado. Muy bien, por tanto, vamos a ir anotando nuestro resultado. Son gramos. Pero gramos que de nitrógeno. ¿No? Bueno, si nos vamos a analizar en un principio, hemos determinado las masas de carbono, de hidrógeno, pero están en miligramos, ¿no? Entonces sería importante transformar también esta masa que hemos determinado, ¿no? Del nitrógeno a miligramos. Vamos a hacer eso entonces. Decimos la masa del nitrógeno es igual a esta cantidad de 36 por 10 exponente a la menos 3, ¿no? Por, bueno, estamos en gramos, ¿no? Por. Además tenemos nuestra relacioncita aquí arriba, ¿no? Decimos para las conversiones que 1000 miligramos hacen 1 gramo. Qué importante entonces ese datito, ¿no? Vamos a ir reemplazando eso aquí. Entonces decimos que en este caso sería 1000 miligramos son equivalentes a qué. Vamos a ver. 1000 miligramos sobre 1 gramo es equivalente a 1000 miligramos. Entonces, si hacemos ese cálculo, tendremos el valor de, vamos haciendo ese cálculo, ¿no? Bueno, si escribimos esto de otra manera, ¿no? Bueno, en realidad, si multiplicamos este valor por 1000, estas unidades, bueno, se van a simplificar, ¿no? 10 exponente a la menos 3, por tanto nos quedaría 1,46, 46 ¿qué? Miligramos. ¿De qué? De nitrógeno, ¿no? Otra vez. Nitrógeno. Listo. Entonces vemos que las unidades evidentemente se simplificaron, ¿no? Porque ahí vamos a ir haciendo estos gramos, se van con estos gramitos y nos queda solo el miligramo. Vamos a hacer vamos a ir viendo, vamos a ir copiando lo que ya habríamos anteriormente encontrado, ¿no? Las masas. Vamos a hacer esto. Copiando los valores porque el primer paso para poder determinar o para poder encontrar lo que es una fórmula molecular de esa sustancia es determinar las masas, ¿no? Nitrógeno, del carbono y del hidrógeno.
que más nos importa a nosotros es tener esos valores, porque vamos a hallar lo que son los porcentajes de cada uno de estos elementos en la sustancia. Estoy copiando ahí todo, yo también voy a copiar. Listo, ya lo tengo ahí. Bueno, voy a ir copiando directamente los valores. Ya, igual a cuánto nos va a salir. La masa del nitrógeno nos va a salir igual a 1,46 miligramos, ¿no? La masa del agua es igual a 0,39 miligramos de nitrógeno, ¿no? Y del carbono sólido 5,27. Listo, ya tengo sus valores. Yo necesito determinar a partir de estos valores, cuál es el porcentaje en la sustancia. Y para eso tengo un dato muy importante que me dice, vamos a ir a ver el problema, nos dice aquí que 7.5 inicialmente, ¿no? Hablando para el carbono y el hidrógeno, que 7.5 miligramos de esta sustancia han producido esta cantidad de CO2 e hidrógeno, y a partir de estos datos determinamos la cantidad de carbono e hidrógeno. Por tanto, yo puedo directamente decir que esta masa es equivalente al 100% de esta sustancia. Por tanto, en porcentaje yo puedo determinar las cantidades de carbono e hidrógeno. Entonces ya tengo las masas y digo, ¿no? Bueno, voy a determinar aquí lo que es el porcentaje de carbono, ¿no? El porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno y el porcentaje de nitrógeno. Bueno, si digo que el porcentaje de carbono, por ejemplo, tengo, dice 5,27 miligramos de carbono, pero que están o son parte de una sustancia de 7.5 gramos de la sustancia, ¿no? ¿O cuánto es la masa? 7.5 gramos, ¿no? 7.5 gramos. Entonces, decimos que es equivalente a un 100%, ¿no? 100 sobre 7,5 miligramos de la sustancia, ¿no? Y esto es el 100% de, bueno, esa masa equivale al 100% de la sustancia. Entonces hacemos este cálculo. Eso será igual a ¿cuánto? Vamos a determinar hasta eso el porcentaje del carbono. Vamos a ver, es 5,27 dividido, o bueno, multiplicado en un principio por 100, ¿no? Y lo dividimos eso entre 7.5. Y eso nos da un valor de 70,26. Entonces vamos 70,27, ¿no? 70,27. No nos olvidamos que estamos trabajando con 70,27 porcentaje, no en por ciento, pero bueno, vamos a ir haciendo la simplificación de los valores. Aquí tengo miligramos, ¿no? Miligramos de carbono, miligramos de la sustancia y la sustancia. Bueno, entonces lo mismo hacemos para determinar el porcentaje de hidrógeno en la sustancia. Entonces vamos a ir haciendo el cálculo, ¿no? Y digo por, otra vez el 100 dividido entre 7,5 miligramos de la sustancia. Listo, y esto es 100%. Representa el 100% de la sustancia, ¿no? Entonces eso será igual a, vamos haciendo ese
cálculo y digo 0.39 por 100, voy a dividir entre 7,5. Y eso será igual a 5,2. 0,39. Hemos corregido este pequeño valor, ya hemos hecho un mal cálculo y vamos revisando. Por tanto, ahora vamos a hacer el cálculo del porcentaje del nitrógeno, que es igual a, voy a sacar ahí, 7,33. Entonces es 7,33, ¿cuánto sería significativo? 7,33, ¿no? Asimismo vamos a calcular el porcentaje de nitrógeno en la sustancia, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que aquí vamos a ir viendo que dice que solo 5,72 miligramos de la muestra han producido este nitrógeno en estas condiciones. Por tanto, vamos a ir viendo aquí, ¿no? Por tanto, no es 7.5, no es 7.5 la cantidad de referencia de la sustancia que ha producido esta cantidad de nitrógeno. Entonces decimos de nitrógeno por, vamos a hacer otra vez 100%, pero a partir de cuántos, dice de cuántos gramos de la sustancia, dice a partir de 5,72 miligramos de la sustancia, que equivaldrían al 100% de esta sustancia. Por tanto, queremos saber en qué porcentaje representa esta masa de nitrógeno, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a nuestro calculadorita, vamos a borrar y decimos otra vez, es 1.46 por 100 dividido entre 5.72. Esto es igual a, el porcentaje que nos sale es 25. Vamos a volver a ver. Teníamos el porcentaje de 25,52. 25,52. Bueno, cuando terminamos el porcentaje de los componentes de esa sustancia, en realidad la sumatoria de todos estos porcentajes tendrían que darnos un valor igual al 100%, pero si vamos viendo 70 más 7 más 25, considerando los decimales, estaríamos sobrepasando los 100%, pero es también importante hacer un análisis y considerar que estos dos elementos han sido, están calculados a partir de 7.5 gramos de la sustancia y la cantidad o el porcentaje de nitrógeno a partir de otra cantidad de sustancia, ¿no? Entonces podemos ir verificando si realmente estos valores nos van a dar lo que es la fórmula molecular del compuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Ya tengo los porcentajes, ¿no? Del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno. Ahora lo que debo determinar es el átomo gramo. ¿Cuántos átomos gramos? Se voy a calcular el átomo gramo de, en este caso sería del carbono, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? O sea, voy a hacer el cálculo del átomo gramo de carbono, del hidrógeno y del nitrógeno, ¿no? En este caso, esta sustancia, como les había indicado, es un compuesto, es una sustancia orgánica que podría tener en su estructura átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno e incluso oxígeno, ¿no? Pero considerando los porcentajes, ¿no? Que son superiores en este caso al 100%, es un equivalente de 102%, entonces quiere decir que no existe la presencia de oxígeno, ¿no? Pero si hubiera sido el caso en que hubiera sido menor al 100%, la diferencia nos indicaría que existe una cantidad o que existe dentro de lo que es esta sustancia el oxígeno.
Bueno, vamos haciendo cálculo del tomograma de carbono. Para esto necesitamos este dato del porcentaje, que es 70,27. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dividir este valor entre 70,27, ¿no? Vamos a dividir entre el peso molecular del carbono. ¿Cuánto es? 12. Bueno, eso vamos a hacer ese cálculo y vamos a ver que 70,27 vamos a dividir entre 12. Eso se igual a 5,85. Entonces vamos a ir anotando ese valor que dice que es 5,85, ¿no? 5,85. De la misma manera vamos a ir haciendo el cálculo de los cromosomas de los otros elementos, ¿no? Entonces hacemos el cálculo del tomograma de hidrógeno, va a ser igual a 7,33 dividido el peso molecular del hidrógeno es 1. Por tanto, esto va a ser igual a 7,33. De la misma manera vamos a ir haciendo el cálculo para el nitrógeno, ¿no? Del nitrógeno. Vamos a ir haciendo el cálculo del nitrógeno. El valor es 25,52. El peso molecular del átomo de nitrógeno es 14. Entonces vamos a ver. Es 25,52. 25,52 dividido entre 14. Se igual a 1,82. Entonces aquí es listo. Bueno, ya tenemos esos valores. Ahora vamos a ir escogiendo el menor valor del tomograma para dividir todos estos valores entre esa cifra. Bueno, ya tenemos calculado el valor del tomograma del carbono, hidrógeno y nitrógeno. Como había mencionado, tenemos que escoger el menor valor entre estos tres, ¿no? Y bueno, vamos a escoger. Para mí el menor valor es este, ¿no? Es 1,82. Por tanto, todos estos valores anteriores que hemos determinado vamos a dividir sobre este. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces tengo 5,85, ¿no? Listo, tenemos ese valor. Ahora vamos a determinar esto. Vamos a dividir entre 1,82. Ese valor se da igual a 7,33.
Bueno, nosotros tendríamos este valor de 6 igual a 1. Por tanto, si hemos determinado lo que es el valor de la comunidad de carbono, de esta forma. Dice, según estos cálculos que hemos encontrado, bueno, la determinación de estos cálculos es que el carbono tiene un subíndice de 3,21, el hidrógeno de 4,03 y el nitrógeno de 1. O sea, tenemos esta cantidad de átomos, ¿no? Como podemos ver, están en decimales, pero gracias a estos valores nosotros podemos determinar que podemos determinar lo que es el peso molecular. Bueno, el peso molecular de la fórmula empírica, porque esta es una fórmula empírica que nosotros estamos encontrando, fórmula empírica, ¿no? Que vamos a denominar por FE, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3,21 por el peso atómico, el peso molecular de ¿qué? Del carbono, que es 2, ¿no? Más el peso atómico del nitrógeno, que es 1, por 4,03, ¿no? Más el peso molecular del nitrógeno, que es 14, por 1. Bueno, eso sería igual a ¿cuánto? ¿No? Tenemos ese valor, 56,55, dice 56,55. Entonces ese sería el peso molecular de la fórmula empírica. Bueno, las unidades que manejamos para el peso molecular generalmente es gramos sobre mol, ¿no? Y bueno, lo que nos pide el problema, si vamos recapitulando, que es determinar la fórmula molecular. Si bien hemos determinado una fórmula bueno, de la sustancia, es una fórmula empírica, ¿no? Pero para determinar la fórmula molecular también habíamos anotado aquí nuestro análisis de cómo está ocurriendo la reacción, que tenemos que hallar la fórmula molecular, ¿no? Para esto nos daba un dato, la densidad relativa, ¿no? Respecto al aire. Bueno, entonces con ese dato nos podemos hallar el peso molecular de la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular de la sustancia, debemos hallar el peso molecular. Por tanto, ¿no? Por tanto,
Usemos esta ecuación. Decimos que la densidad, bueno, es una ecuación ya que se trabaja mucho en química, decimos que la densidad relativa, ¿no?, es igual a la densidad de una sustancia cualquiera respecto a la densidad de un componente patrón. En este caso, según el problema, nos dice que es el A. Además, esta densidad nos dice que es igual a donde nos dice, ¿no?, que ese valor es igual a densidad relativa es igual a 3,724. Además, si nos fijamos en esta ecuación, dice que haciendo un análisis de lo que es la densidad de la sustancia, que es igual a la masa sobre el volumen, además de la densidad del aire, que es igual a la masa sobre el volumen, nos siguen generando una serie de ecuaciones que se simplifican en lo siguiente. Que la densidad relativa va a ser igual al peso molecular. Bueno, en un principio es igual a la densidad de la sustancia respecto a la densidad del patrón, que es el aire, ¿no? O también es igual al peso molecular de la sustancia respecto al peso molecular, en este caso del elemento patrón, o bueno, del sustancia patrón, que es el aire, ¿no? Y bueno, el dato que nos da es la densidad relativa de la densidad relativa, ¿no?, que no tiene unidades. Pero si hacemos la relación de esta ecuación con esta, el peso molecular, además tenemos que considerar que el peso molecular del aire es un dato, ¿no? Si no tenemos en cuenta el peso molecular del aire, es igual a ¿cuánto? En realidad es igual a 28,97 gramos sobre, ¿no? Entonces ese datito también es importante porque si nosotros hacemos una relación de esta ecuación, vamos a hacer el análisis de esta manera, ¿no? Si decimos igualdad, ¿qué datos conocemos? El peso molecular de la sustancia es lo que queremos saber, ¿no? La densidad relativa es un dato, el peso molecular de la sustancia también, por tanto reemplazamos estos valores científicos, ¿no? Y finalmente, vamos a tener, y vamos a ir reemplazando este valor, cuánto es el peso molecular de la sustancia. Bueno, vamos a tener que despejar ¿por qué? Por el peso molecular, del aire, ¿no? Peso molecular del aire. Bueno, reemplazamos en esta ecuación entonces los valores, decimos los datos. Que
son igual a 3,724 por 28,97 gramos. ¿Cuánto nos da ese valor? Sería el peso molecular de la sustancia. Entonces esto es igual, vamos a decir así, al peso molecular de la fórmula molecular. Entonces decimos peso al peso molecular de la fórmula molecular. Muy importante porque gracias a estos valores nosotros podemos determinar lo que es la fórmula de esta sustancia. Bueno, ya estamos por terminar el problema. Ya hemos determinado lo que es el peso molecular de la sustancia, que equivaldría a lo que es el peso molecular de la fórmula molecular. También tenemos el valor del peso molecular de la fórmula empírica, ¿no? Bueno, entonces existe una ecuación que hace una relación a ambas. Para esto vamos a escribir directamente de la siguiente manera, ¿no? Existe la fórmula empírica, ¿no? Por n, que es un factor, bueno, es un valor que nos ayuda a determinar los coeficientes exactos de cada átomo que componen una determinada sustancia. Es igual a la fórmula molecular. Bueno, en todo caso, si tenemos esta ecuación, entonces podemos hacer el determinante del valor de n. Porque este valor de n nos va a ayudar a encontrar los coeficientes exactos de los componentes de la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a determinar? Como significado, significa fórmula empírica, ¿no? Que es el valor del peso molecular de la fórmula empírica. Pues vamos a ver los componentes que hemos manejado anteriormente, ¿no? Podemos escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Manejando lo que son las variables que hemos manejado anteriormente. Decimos, ¿no? Que el peso molecular de la fórmula empírica por este valor n, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar los valores exactos de cada átomo que contiene esta sustancia. Es igual al peso molecular de la fórmula molecular. Bueno, entonces vamos a ir despejando, ¿no? De aquí vamos a decir que n es igual a tanto n va a ser igual a entonces aquí decimos que despejamos n de este cosito, ¿no? Por tanto, n va a ser igual al peso molecular, ¿no? De la fórmula. Estamos hablando de la fórmula molecular, ¿no? Sobre el peso molecular de la fórmula empírica, ¿no?
molecular de la fórmula molecular. Sería así, ¿no? Entonces vamos a reemplazar estos valores aquí. Por tanto tendríamos que n va a ser igual ¿a qué valor? Estaríamos hablando del peso molecular de la fórmula molecular, que en este caso es el valor 107.88. Entonces vamos a decir 107.88, ¿no? Dividido entre el peso molecular de la fórmula molecular, ¿no? Esto es fórmula empírica, ¿no? ¿Y cuánto es ese valor? Vamos a ver, utilizamos, tenemos ese valor de y decimos que 107.88 está dividido en 356,5. Ese valor es igual a 1,9. Bueno, podríamos directamente ponerlo prácticamente podemos decir, ¿no? Bueno, entonces este valor que hemos determinado vamos a tener que multiplicarlo por los coeficientes, ¿no? Que hemos encontrado de cada átomo. Casi terminan el ejercicio actual. Por tanto, entonces decimos, vamos a ir multiplicando, sería este valor, ¿no? Que hemos encontrado por estos coeficientes. Por tanto, para bueno, entonces si nosotros multiplicamos este valor que hemos encontrado por estos coeficientes, tendremos los siguientes valores de cada átomo en esta molécula, ¿no? Entonces si decimos 1,9, bueno, manejaremos como 1,9 por, inicialmente era 3 puntos, si no me equivoco, ¿dónde estamos? 3.21, ¿no? Por 3.21. 6. Son 6 átomos, ¿no? Simplificamos por 4, va a ser 8. Y multiplicamos por 1, va a ser 2. Bueno, entonces tendríamos que el elemento, bueno, la fórmula molecular de ese compuesto es este, ¿no? Entonces este sería como podemos ver, el compuesto está determinado con la sustancia, está compuesta por 3 elementos, los cuales son 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ahora podemos verificar, por ejemplo, el peso molecular, ¿no? Si coincide o no con el que hemos determinado. Vamos a hacer para ver. Sabemos que el peso molecular del carbono es 12 por
los 6 átomos que hemos encontrado más el peso molecular del hidrógeno es 1 por 8 átomos que se tiene, más el nitrógeno, el peso molecular es 14 por los átomos que se han encontrado. Vamos a ir determinando el peso molecular de esta sustancia que hemos encontrado. Tendría que ser exactamente lo que es el peso molecular el peso molecular que hemos determinado del fórmula molecular, ¿no? Entonces vamos a hacer el último cálculo, que sería 12 por 6 más 8 más 14 por 2, ¿no? Eso es igual a 108. Si nos damos cuenta, 107.88, haciendo un redondeo, entonces es prácticamente lo mismo. Entonces es 100. Entonces estaremos concluyendo con ese dato nuestra problemita, ¿no? Bueno, entonces concluimos con que la sustancia que ha reaccionado por formar el principio es igual a esto, ¿no? Y con eso estaríamos terminando el problema. Se ha hecho un poquito largo. Espero que lo hayan comprendido. Entonces la sustancia que estábamos buscando es esta, ¿no? Y hemos determinado. Esta es la sustancia de la que hemos hablado. Bien, con eso estaríamos terminando este problema. Espero que hayan podido comprender cómo ha sido la resolución y hasta otro ejercicio. Chao, chao.